Putin, escritos y discursos. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como anticipábamos en la presentación del programa, el tema central del día de hoy es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y para hablar sobre ello estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Aguantando el Juan, calor veraniego. ahí está. Que todavía no sé si ha llegado lo peor, ¿no? Bueno, en la segunda quincena de julio suele ser la peor de todas. ¿Sí? Ahí está, ahí está. Pero bueno, Juan, la idea hoy es no hablar del tiempo ni del calor, sino hablar un poco de un libro que se puede decir que es de tu autoría, Juan. Bueno, no. El autor, Pero, realmente, el autor es Vladimir Vladimirovich Putin. claro, De digamos, quien lleva al papel todo esto, digamos, ¿no? A claro. esta edición es tu persona, Juan. Sí, a ver, yo lo que he hecho ha sido un estudio inicial de unas 80 páginas sobre el personaje y luego es una compilación de escritos y discursos fundamentalmente centrados en aspectos geopolíticos o internacionales, porque al fin y al cabo para el lector en español cuestiones más de la política interna de Rusia pues interesan menos, lo como es lógico, ¿no? Entonces, bueno, pues son estos discursos más dedicados a aclarar sobre todo al lector en español lo que realmente piensa un personaje que ahora mismo está en boca de todos, ¿no? Y está en la portada y abre las televisiones de todos los medios de comunicación del mundo, pero específicamente de Occidente, ¿no? Entonces, bueno, este es el de lo que va el libro, ¿no? Es decir, realmente el protagonista es el propio Putin porque son, al fin y al cabo, textos suyos, textos desde el año 2000 al 2022, es decir, desde que él llega a la presidencia de la Federación de Rusia hasta el pasado 31 de diciembre, ¿no? Que, digamos, es el periodo escogido. Lo más reciente ya es tan reciente que, lógicamente, en una edición el libro no se puede sacar porque es que si no el libro no saldría nunca, porque Putin sigue hablando y sigue Claro. escribiendo. Entonces, es decir, en algún sitio había que poner el tope y se puso ahí, en el 31 de diciembre de 2022. Juan, si te parece, empezamos por el principio, ¿no? El principio sería la tapa, ¿no? Uno se encuentra con este libro, con esta tapa, con esa fotografía en particular. ¿Por qué esa fotografía en especial, Juan? Pues porque es una fotografía donde se expresa bien la mirada de Putin. Es decir, yo creo que es ese rostro que, como en tantos memes han salido, parece impenetrable, ¿no? Y es el mismo rostro cuando expresa alegrías o preocupación, es decir, eso ha sido señalado en muchas ocasiones, y como digo, se han hecho memes al respecto, ¿no? Yo creo que es una foto que le caracteriza, está con un uniforme militar, porque al fin y al cabo el Putin de hoy, el Putin actual, ya no es que sea presidente de la Federación de Rusia, realmente es el comandante en jefe de una guerra global que se ha venido fraguando desde hace décadas y que a partir de febrero del año 2022 pues se convirtió ya en una guerra abierta y caliente, que es la que determina en estos momentos la política internacional. Juan, ¿cómo surge la idea de acercar al público, digamos, ¿no? Al gran público, estos escritos y estos discursos de Putin, ¿no? Y sobre todo en el contexto actual, ¿no? Hombre, pues fundamentalmente porque uno puede ir a las librerías y encontrar libros sobre Putin. Pero en general son todos libros escritos por occidentales sobre Putin, escritos por enemigos sobre Putin, escritos bajo
la campaña mediática global que existe fundamentalmente en Occidente contra Putin. Es decir, son libros de parte. No, es decir, hay muy pocos rasgos objetivos, es decir, más allá de hechos contrastables que todo el mundo conoce o puede conocer simplemente tirando de hemeroteca, pero realmente las interpretaciones son sesgadas, son interesadas, lo cual yo no digo que esté mal ni bien, pero evidentemente yo creo que si alguien quiere conocer a un personaje, a un presidente, a un estadista, a un político, a un intelectual, a un pintor, a un artista, lo ideal es ir a sus fuentes. Es decir, nada mejor que para conocer la filosofía de Hegel que ir a los libros de Hegel, no que te lo explique el profesor en clase. Eso está muy bien y a lo mejor, mira, eso induce a leer al autor, ¿no? Pero yo creo que en este momento era tal el grado de propaganda, de animadversión, de intoxicación que existía en los medios de comunicación occidentales, y que existía en, bueno, pues todo el entorno de comunicación, todo el entorno de información, todo el entorno incluso de educación, incluso en publicaciones especializadas sobre Putin, que yo creo que lo más urgente era decirle, oiga, deje de leer lo que dicen otros sobre Putin, lea usted directamente lo que dice Putin. Después Y un tema de interpretación, si se quiere, ¿no, claro, Juan? luego ya usted ya saca sus propias conclusiones, ya lo interpreta a su criterio, y tiene absoluta libertad para pensar lo que quiera pensar, pero vaya a la fuente, no se crea todo lo que dicen, ¿no? De hecho, si nos creyéramos todo lo que dicen, Putin ya estaría muerto, porque hace un año y pico tenía 3 cánceres, Parkinson, y además estaban a punto de darle un golpe de Estado, no sé cuántas facciones que había en el Kremlin. Bueno, es decir, ya hemos visto que una y otra vez lo único que suelen surgir son mentiras sobre el personaje, lo cual es lógico porque las élites oligárquicas occidentales le han declarado como enemigo principal. Por lo tanto, uno puede presumir que efectivamente todo lo que va a surgir va a estar generalmente marcado por la propaganda y con una intencionalidad muy clara. Con lo cual, yo podía haber escrito otro libro intentando ser objetivo, sería uno más de los que dicen que son objetivos y tampoco lo sería, porque yo también tengo mis sesgos personales. En ese sentido, creo que lo más honrado era poner a disposición del lector, a disposición del público, pues, sus propios textos, sus propios escritos, que al estar en ruso, pues lógicamente no son fácilmente accesibles para un lector en español. ¿Cuál fue el criterio de selección de estos escritos y discursos, Juan? A ver, el libro está más allá del estudio inicial que yo hago sobre el personaje. Es decir, el libro está dividido en 3 partes claramente diferenciadas, ¿no? Son textos y discursos que van desde el 2000 al 2014, en los cuales se puede ver claramente 2 cosas. Una es la apuesta que Putin hace por crear un bloque europeo, un eje Moscú, Berlín, París, para la construcción de una potencia europea desde Lisboa a Vladivostok, soberana e independiente, especialmente frente a los Estados Unidos. Esta es una propuesta que se ve claramente en todo este tipo de escritos, discursos que son, y con ese objetivo también están seleccionados, en el cual, bueno, se puede leer cosas que hoy nos parecerían realmente que debieron ocurrir hace siglos, porque son propuestas claramente de construcción europea, de cooperación, de intercambio, es decir, bueno, pues era esa postura de esperanza de la construcción de esa Europa, de esa Europa continente, que realmente sería una Eurasia, que llegaría hasta el Pacífico, por un lado, y desde la costa atlántica por el otro, ¿no? También entre esos escritos y cursos hay algunos muy importantes, por ejemplo, la conferencia que da Putin en la reunión de la Conferencia de Seguridad de Múnich en el año 2007, donde marca una intención geopolítica, es decir, que ya ha llegado hasta el día de hoy, y donde deja entrever los peligros que van a sufrirse en el futuro si no se acomete esa construcción europea, ¿no? Y por eso es muy interesante verlo, porque ahí hay claves que luego han estado sucediendo y que nos han llevado a lo que ocurre en el día de hoy, ¿no? La segunda parte
va del año 2014 a 2021. Bueno, esta parte es la gran decepción. Es decir, en el 2014, donde ya pasó lo de Libia, hubo que intervenir en Siria y sobre todo se produce el golpe de Estado en Ucrania, en el cual llegaba a implantarse un régimen claramente antirruso en un territorio que siempre había sido y había formado parte del Imperio Ruso desde hacía siglos. Y detrás de todo ello está la mano de las potencias occidentales. Y aquí quiero hacer, una aclaración. Cuando hablo de potencias occidentales, estoy hablando claramente de esa estructura que va del G7 y por lo tanto incluye a Japón y a Corea del Sur, que hablo de la OTAN, que son 31 países en la actualidad, es decir, todas las potencias occidentales, y hablo también de la Unión Europea como un apéndice ya claramente de lo que es la OTAN, ¿no? Entonces estamos hablando de un entramado de países dominado fundamentalmente por los Estados Unidos, que son los que marcan la política exterior de todos ellos, a través precisamente de la Unión Europea, la OTAN y el G7. Bien, pues claro, cuando se producen todos estos acontecimientos, pues la élite rusa, la élite política rusa, se percata claramente de que con Occidente no hay nada que hacer y que va a haber un choque y que además están cada vez más desde el año 97 acercando la OTAN a las fronteras de Rusia. Se percibe el peligro, se hace un análisis prospectivo y se ve claramente que, bueno, pues que todo el proyecto que se había pensado de construir una potencia europea desde Lisboa a Vladivostok es imposible. Además, ahondando en eso, resulta que ya a partir del año 2014, los grandes amigos políticos que tenía Putin en Europa Occidental, con la cual se había ido construyendo toda esa propuesta de potencia europea, que eran Gerhard Schröder en Alemania, Chirac en Francia, Berlusconi en Italia, todos han ido desapareciendo. Pues han ido siendo sustituidos por nuevos dirigentes políticos en sus respectivas elecciones, o porque se han retirado o porque ya simplemente por ley ya no pueden. Entonces, pues esos grandes amigos que tenía Putin van desapareciendo de la escena y claro, hay pocas posibilidades de dónde agarrarse. Y entonces se produce esa gran decepción que se puede ver en los escritos del año 2015, 2016, 2017, 2018. Son todos estos años donde la tensión ha ido en aumento. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando algunas veces se habla de los paquetes de sanciones que la Unión Europea le pone a Rusia. No, a ver, paquetes de sanciones de la Unión Europea contra Rusia los viene habiendo desde 2014. Sí, cuando hablan del paquete número 11 de sanciones, no, el paquete número 11 de sanciones desde el 2022. Añada usted todos los paquetes anteriores desde el año 2014. Entonces, pues es esa parte del libro, digamos, que nos va aclarando cómo se llega a la tercera parte, que es el año 2021-22, en el cual ya la situación geopolítica es tan sumamente grave porque afecta a la seguridad nacional de Rusia, en el que Putin plantea, el gobierno ruso, el Kremlin, plantea la necesidad de un tratado de seguridad colectiva europea, que es lo que se había planteado en el discurso de Múnich de 2007. Se plantea eso porque si no será imposible evitar el choque, el enfrentamiento, simplemente porque lo que ya no puede consentir Rusia por una cuestión de seguridad nacional es que la OTAN se acerque a menos de 500 kilómetros de Moscú. Bastante que ya consintieron durante los años esas 5 oleadas de la expansión de la OTAN, ¿no? Incluidos los países bálticos, ¿no? Que tienen frontera directa con Rusia. Algo que por ahí, mirado con el diario del lunes, como dice la frase, no se llega mucho a entender cómo se permitió, ¿no? Llegar hasta tan lejos a la OTAN. Bueno, pues a ver, se permitió, yo creo que porque en aquellos años 97, 98, 99 no estaba Putin, estaba un personaje que Yeltsin. era un monigote de Occidente, que era Yeltsin, y cuando llega Putin a la presidencia se encuentra un país absolutamente destrozado.
Es decir, esta es la realidad, por decir, los enemigos de Putin pueden decir lo que quieran, es decir, la gente no tiene por qué estar de acuerdo con sus políticas, no tiene por qué estar de acuerdo con sus decisiones, pero los hechos objetivos son inapelables. Es decir, en el año 2000, cuando llega Putin a la presidencia de Rusia, el país está destrozado, el país está Vandalizado. hundido, el país simplemente está dominado por organizaciones criminales, el país ha sido expoliado. Es decir, son billones con B de dólares los que se han sacado de Rusia hacia el extranjero. Miles y miles y miles de patentes, miles y miles de ingenieros y científicos. Quizás lo mejor de un par de generaciones en cuanto a su formación como trabajadores especializados. Bueno, es un desastre, es un desastre. Evidentemente, en el año 2000, 2001, 2002, 2003, no había posibilidades de enfrentar esa situación con la OTAN. Ya a partir de 2007, al menos el Kremlin ya tiene un plan. Y por eso lo expone en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Ya hay un plan. Y son años en los cuales ese plan no pasa por enfrentarse con Europa, sino al revés. Se trata de establecer todo un entramado de colaboración con Europa que lleve a una situación nueva, donde efectivamente la seguridad nacional no se viera en peligro, dado que si son aliados, nadie va a poner en peligro, es decir, esa alianza, ¿no? También, Después, Juan, en ese interín, y perdóname la interrupción, ¿no? Está ese famoso supuesto presunto pedido que le hizo Putin a Clinton de sumarse a la OTAN, ¿no? Y cosas sí, así. sí, claro, es decir, porque en el fondo la esperanza era que la OTAN se convirtiera en una alianza militar europea, fundamentalmente europea. Son los años en los que se hablaba del Eurocuerpo, de la Unión Europea Occidental, son los años también en los que había una esperanza de una constitución europea, que luego se fue al carajo. Es decir, realmente no han pasado tantos años, pero el mundo ha cambiado tanto. La situación en Europa ha cambiado tanto que nos parece increíble. Por eso digo que es muy interesante ir leyendo artículos y escritos a través de los años, en ese recorrido que hacemos y que se ha compilado de 20 años, porque aclara mucho la situación de lo que puede estar pasando en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en aquellos años no existía esa posibilidad de enfrentarse a la OTAN. A partir del año 2014 hubo que acelerar, por eso todo el plan de las nuevas armas que presentó Putin en el año 2018 y demás, porque es decir, ya era evidente, a partir de 2012, a partir de Libia y de Siria, ya era evidente que el choque con Occidente era inevitable. Y era inevitable porque al final los intereses de los propios Estados Unidos como potencia hegemónica pesaban más que los intereses de los propios europeos, ¿no? Y más cuando precisamente Estados Unidos y las potencias anglosajonas tienen totalmente dominadas y a su servicio a las élites políticas europeas, políticas económicas, intelectuales, mediáticas, en general todas las élites europeas, ¿no? Que han tenido un papel realmente cochambroso, lamentable, patético e impresentable en todos estos años y ya a lo largo del último 2 años mucho peor, ¿no? Hay que tener en cuenta que un principio fundamental que está en el acta de Helsinki, bueno, del acuerdo de Helsinki desde el año 70 y tantos, pero en el acta de Helsinki del año 92, en el cual se establece un principio fundamental para la seguridad colectiva europea. Creo que es el artículo 13, si no me equivoco. Y es que la seguridad de un país, o sea, el aumento de seguridad de un país no puede realizarse a costa de la seguridad del país vecino. Entonces, claro, para que los bálticos se sintieran más seguros, pensando que es que Rusia los iba a invadir, una absurda propia de los bálticos y de todos estos chiflados, ¿no? O pensaban que iba a invadir Bulgaria o que iba a invadir Finlandia ahora, ¿no? Con su entrada en la OTAN. Pensar esas cosas significaba que la OTAN llegaba a las fronteras de Rusia a costa de la seguridad nacional, ¿de quién? De Rusia. Claro, eso era contradecir el acta de Helsinki, es decir, contradecir no solo el derecho internacional, sino los presupuestos para la paz en Europa. Los que han estado conculcando todos los principios que aseguraban la paz en Europa tras la Segunda Guerra Mundial y mucho más tras la caída, tras el final de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética,
han sido precisamente las potencias occidentales, dirigidas por Estados Unidos, que no han dejado de avanzar nunca en todos estos 30 años, no han dejado de avanzar nunca hacia las fronteras de Rusia. Y llegaron a las fronteras de Rusia por el Báltico, y llegaron a las fronteras de Rusia, querían llegar, vamos, han llegado, porque realmente Ucrania prácticamente ya es un... De hecho, claro, es decir, por Ucrania. Y lo intentaron por el Cáucaso, y ahí están. Es decir, y finalmente, más de 1.000 kilómetros de frontera con Finlandia, que rompe su estatuto de neutralidad que había mantenido desde la Segunda Guerra Mundial, con un acuerdo que ahora mismo está roto, que era un acuerdo que firmó Finlandia con la Unión Soviética, precisamente para mantener esa neutralidad y mantener la seguridad en esa frontera, y claro, lo ha roto. Bueno, los finlandeses sabrán. Es decir, yo como lamentablemente nunca me he fiado de los nórdicos, porque como siempre digo, son siempre muy buenas palabras y muy malas acciones, entonces pues no me extraña, como no me extraña el papel de Suecia, ¿no? Ni el de Noruega, ¿no? Pero bueno, es decir, y esta es la realidad. Por lo tanto, realmente el choque se empieza a ver claramente a partir del año 2014, se acelera lógicamente en el año ya 2021, y ya no, ya, es decir, se necesitaban una serie de años para fortalecer no solo la industria militar, sino la economía, cohesionar la sociedad, etcétera, etcétera, de Rusia, para poder hacer frente a una avalancha que ya se veía que se iba a producir desde los años 90. Es así. en medio de todo esto también pasó, más allá de que no sea Putin, no haya sido Putin, digamos, que estaba en ese gobierno, el desmantelamiento un poco de las escuelas militares durante el gobierno de Medvedev, ¿no? Bueno, claro, pero mira, es que eso, es decir, es el problema de mirarse excesivamente en el espejo de Occidente. Es decir, y ahora estamos viendo las consecuencias. El desmantelamiento de las academias militares es como el desmantelamiento de la educación soviética para acogerse al Plan Bolonia. Un desastre, un desastre. Seguramente, yo no quiero decir, no tengo datos, ni puedo contar si eso se hizo con alguna intención o no. Seguramente lo hicieron con toda la buena intención. Hombre, acogemos el Plan Bolonia porque viene del Occidente moderno. Acogemos la reestructuración de las Fuerzas Armadas hacia un modelo más acorde con el que tienen las potencias occidentales, porque eso es lo moderno. Y al final, con eso es lo moderno, lo que se hace es ir desmontar toda una serie de estructuras vitales para cualquier país, para sustituirlas por algo que se considera mejor, moderno, etcétera, que suele ser bastante más caro y bastante peor. Y a la prueba nos remitimos. Es decir, el nivel, por ejemplo, de educación, y no digo ya militar, el nivel de educación a nivel general en Occidente se ha hundido, es impresentable, es un desastre. Es decir, vean los artículos especializados sobre lo que ha ocurrido en las universidades norteamericanas, que eran, bueno, la creen de la creen, ¿no? De las universidades del mundo, ¿no? Es decir, para darse cuenta de que toda esta educación posmoderna surgida desde el momento en el cual se comienza la digitalización general en la economía y en las estructuras sociales, pues ha sido un desastre. Y pues en Rusia ocurrió un efecto parecido por intento de imitación. Es decir, por eso, bueno, o sea, yo lo veo también los españoles, no es un vicio o un defecto exclusivamente ruso, ¿no? Es decir, siempre al final parece que es mejor cuando es una marca occidental, ¿no? Entonces, no, es decir, no hay contrastación de datos. Oye, a lo mejor un coche coreano es mejor que un coche francés o italiano, ¿no? Es decir, el plan Bolonia también se impuso en España, ¿no? Es decir, bueno, y aquí tenemos los resultados, con eso que llaman las generaciones mejor formadas de la historia de España, pues los niveles son paupérrimos. Es un mito eso, más que un hecho, ¿no? Claro, hay excepciones, hay gente que es muy brillante, pero que hubiese sido brillante en cualquier sistema de educación. Es decir, es que hay gente que es brillante per se, hay gente que son genios porque son genios ellos, independientemente del modelo educativo, ¿no? Y bueno, pues todo este tipo de corrientes y de influencias, porque hablamos de influencia. Por ejemplo, otra influencia muy típica es los modelos de televisión.
Entonces entraron en Rusia como, bueno, pues que era el no va más, ¿no? Los modelos de televisión como se hacía en Occidente. Con lo cual, pues efectivamente todo el modelo de televisión soviético, que era más formativo que otra cosa, pues se acabaron abandonando. Y con ello, por ejemplo, incluso en la escuela de cinematografía, ¿no? Empiezan a cogerse, pues, formas o fórmulas de hacer cine, ¿no? Que son más occidentales, quizá porque den más taquilla. Al final, todo se resuelve en última instancia en cuestiones de beneficio, porque claro, esto es una economía de mercado. Si no hay beneficio, pues lógicamente sales fuera del mercado, ¿no? Entonces, todo esto, claro que se introdujo en Rusia en esos años, es decir, y eso pues ha tenido sus consecuencias a posteriori. Pero fíjate, un detalle, y lo estamos viendo a lo largo de estos 18 meses de guerra, todas las tácticas, estructuras, logística y armamento, sistemas de armas de la OTAN están siendo insuficientes para acometer ni siquiera lo que son unidades, muchas veces todavía con armamento soviético y con tácticas de la época de la doctrina militar soviética, lo cual quiere decir que tampoco era tan bueno. O sea, aquí hay que poner en balance una serie de cosas. Y un detalle que debería hacer reflexionar a muchos de esos analistas que aparecen por ahí en la prensa occidental, ¿no? Que dan bastante vergüenza. Y es 31 países de la OTAN con un presupuesto de defensa anual de 1,4 billones de dólares y 1.000 millones de habitantes, frente a una Rusia de 150 millones y 87.000 millones de dólares de presupuesto de defensa. Y todavía están diciendo que hay que intentar que Putin no gane la guerra. Juan, eso es como que, no sé, se me ocurre, ¿no? Lo interpreto de esta forma, avergonzar tal vez a Occidente, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que gastando tanto dinero no pueden hacer frente a un país que gasta muchísimo menos? Bueno, es como decir, bueno, vamos a buscar responsables a ver qué están haciendo mal, Claro. porque ¿cómo puede ser que gasto 30 veces más o 40 o las que sean y resulta que me están ganando? Pues porque en el fondo efectivamente está ese modelo económico que se impuso también en Rusia en los años 90, que es el modelo de alta tecnología, alto valor añadido, alto precio. Y entonces resulta que para sistemas de armas que nunca realmente se habían probado en una guerra real, se gastaron 1.000 millonadas de dólares. Y ahora se ve, pues bueno, pues que sí, mucha alta tecnología, pero al final la guerra es administración de recursos. Y tú estás derrochando los recursos. Y al final, un geranio, un dron de 20.000 dólares, te destroza un carro de combate Leopard de 7 millones de dólares. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto ha venido precisamente a enseñar de nuevo a las élites gobernantes rusas que el modelo occidental no era precisamente el óptimo, no era precisamente lo ideal. Y bueno, pues eso representa, y eso se ve también en los últimos discursos y escritos de Putin, representa realmente un cambio conceptual muy importante que ya veremos dónde llega. Porque aquí hay que decir una cosa y también es importante señalarlo. Putin es el protagonista ahora, sobre todo porque Occidente le ha hecho el protagonista. Pero Rusia no es solo Putin. Es decir, aquí podríamos dar nombres bastante desconocidos, por otra parte, para el público occidental, ¿no? Como Sergei Glasiev o Nikolai Patrushev, es decir, Alexander Galushka. Es decir, hay gente en la élite intelectual y dirigente rusa que son tan importantes y que tienen conceptualmente e intelectualmente, son tanto como Putin. Ahora, es verdad que Putin ha sido el protagonista, el que ha llevado, el que ha conseguido que eso sea así. Y además, bueno, pues en otra parte importante que yo creo que se ve también a lo largo de los escritos del libro, es un poco las categorías políticas de ese modelo que se ha ido conformando con Putin, que no es un modelo acabado, ni muchísimo menos. Claro, también hay que decir que previamente a eso habría que diagnosticar un poco cuál es el momento histórico presente. Uh -huh.
en el cual está insertado Putin ya a día de hoy, ¿no? En la actualidad y con todo como hemos visto en estos últimos años. Bueno, pues es el momento histórico presente es que en la geopolítica mundial, y digo geopolítica, no la ideología, no los intereses comerciales ni cosas por el estilo. Es decir, el momento geopolítico del mundo es el de una contradicción absoluta, antagónica e insuperable entre una hegemonía unipolar llevada adelante, encabezada por Estados Unidos y las potencias anglosajonas, como hemos comentado antes, y un mundo multipolar emergente que tiene sus propios polos repartidos por el mundo y que, lógicamente, tiene un modelo distinto de gestión de la política internacional, de las relaciones internacionales, de la economía mundial, etcétera, etcétera. Claro, ese choque es una guerra mundial global. Hay sitios donde se puede expresar de una forma convencional como una guerra bélica en todos los sentidos, como puede ser el teatro de operaciones en Ucrania o lo que ha venido pasando en el Oriente Medio, ¿no? Y mañana podría ocurrir en Taiwán o en otro punto, ¿vale? Pero hay muchos más frentes, porque estamos hablando de una guerra mundial global. Estamos hablando de una guerra que se juega en muchos frentes y no solamente los militares, el económico, el diplomático, el político, la infoguerra, la de la comunicación, el cultural, el científico. Y todo eso es parte de esa guerra. Porque aquí lo que chocan son dos modelos que no pueden sobrevivir a la vez. O sobrevive uno o sobrevive el otro. O gana el mundo unipolar anglosajón con su ideología liberal totalitaria a imponer a todo el planeta, o vence las potencias, eso que llaman el subglobal, las potencias multipolares, en la cual su principal valor es otro, es fundamentalmente la soberanía nacional, ¿no? Bien, esta guerra no es una guerra ideológica, no es una guerra de izquierdas contra derechas. Hay izquierdas y derechas tanto en el bloque unipolar como en el mundo multipolar. Hay modelos políticos muy distintos. Miremos, por ejemplo, Corea del Norte o el Irán de la República Islámica, o la República Bolivariana de Venezuela, o la Cuba de Castro, o incluso podemos pensar hasta la Hungría de Orbán. Es decir, hay hay ideologías conservadoras y socialistas en un sitio y ideologías progresistas y liberales en el otro. Esa es la realidad. Esto es un choque fundamentalmente geopolítico. Y eso es decir, y lo que surja de ese choque va a ser un mundo absolutamente nuevo, pues como ocurrió en el año 45 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esta es la realidad. Entonces, bien, y sobre eso, vale, y entonces, ¿cuál es la propuesta rusa? No hay propuesta rusa. Como no hay propuesta china, y no hay propuesta iraní, o no hay propuesta venezolana, India. o India, claro, es decir, no, porque cada uno es la propuesta para sí mismo, para su propio país. Es decir, son polos civilizatorios. Lo que quieren es mantener su identidad, su cultura, su forma de ser dueños de su destino, de su economía. Entonces, claro, esto choca fundamentalmente con un modelo unipolar que lo que pretende es exportar una ideología determinada, globalista, basada fundamentalmente en la democracia liberal en lo político, la economía de mercado financiarizada en lo económico, la supeditación al dólar y a las instituciones internacionales, la desaparición de los estados nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y Como, ya, como claro, intentaron exportarla a Yugoslavia, a Libia, a exactamente. Siria. Y a todo esto se le podía unir incluso decir, fórmulas ya culturales del tipo de ideología de género, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, con lo cual, bueno, pues entonces no hay un modelo de Rusia para los demás, hay un modelo de Rusia para ellos, que están construyendo. Como hay un modelo chino o hay un modelo árabe o un modelo iraní para ellos. Es un modelo que se ve claramente en los textos, en lo que bueno, yo puedo resumir fundamentalmente en tres categorías políticas, ¿no? Una es el concepto de soberanía. Este es fundamental. El concepto de soberanía implica
el amor a la patria, la defensa de la patria. Porque al final los ciudadanos de un país, los ciudadanos de cualquier país, en última instancia, lo último que tienen para ellos reconocerse y sobrevivir es su propia patria, su propio país, su propio pueblo, sus vecinos, sus amigos, la tierra de donde buscan sacar para comer o los minerales para poder fabricar. Eso es fundamental, la soberanía. Luego está el concepto expuesto alguna vez por Putin o por algunos de los ideólogos cercanos a Putin, que es el de democracia soberana, ¿no? Es decir, claro, si la categoría política fundamental es la soberanía, la democracia tiene que ser soberana. No debe depender de discursos, relatos o influencias externas, ¿no? Y el tercero es la economía soberana. ¿Qué es eso de la economía soberana? Y fue expuesto muy bien por Putin en el último discurso que realizó en el Foro Económico de San Petersburgo, ¿no? Pues tres cosas. Una, el desarrollo de las fuerzas productivas. Nadie ya recuerda que era aquello del desarrollo de las fuerzas productivas. Es un término marxista. El desarrollo de las fuerzas productivas, al fin y al cabo, es desarrollar la economía real, la economía que produce cosas. Trigo o chips, pero que produce cosas. Economía de verdad. Es decir, que se fabrica, Real, que real. se crea, que el trabajo crea, ¿no? Es decir, no economía especulativa, financiarizada, que depende de las subidas y bajadas del casino de la bolsa, donde lo que hoy no vale nada, mañana puede hacer multimillonario a cualquiera porque ha tomado un valor que realmente no se justifica en nada. Es decir, no hay nada detrás de ello. Muchas veces es solo humo. Recordemos la crisis de las .com y cosas por el estilo, ¿no? El otro aspecto de esa economía soberana, la planificación estratégica. Claro, la planificación está absolutamente expulsada de la Academia Económica Occidental. Planificar significa intervenir, tomar decisiones políticas por encima de las económicas. Eso es herejía. Eso es herejía. Pero claro, cuando se quiera llevar adelante un proyecto político para el país, tú tienes que decir cuáles son los objetivos y trazar el camino hacia esos objetivos. Eso se llama planificación. Y por último, el enfoque hacia la economía de la oferta. Claro, la economía de la oferta es realmente facilitar ese desarrollo de las fuerzas productivas. Generalmente, por ejemplo, la bajada de impuestos, ¿no? Eso es muy típico para, si yo bajo los impuestos, pues permito, favorezco que aparezcan empresas, ¿no?, productivas. Claro, esto, bueno, Reagan hizo algo así en Estados Unidos, pero también es verdad que aquello era una economía financiarizada. Es decir, si yo lo que hago es bajar los impuestos para que las empresas que surjan sean de economía real y desarrollo de las fuerzas productivas, pues es distinto a lo que fue el Reaganomics. Y eso que el Reaganomics, pues bueno, tuvo sus consecuencias beneficiosas en su momento para la economía norteamericana. En la otra categoría política, hemos dicho soberanía, la segunda categoría política es la multipolaridad. Es decir, Rusia apuesta claramente por un enfoque multipolar de las relaciones internacionales. Es decir, un mundo dividido en polos que se complementan todos en relaciones internacionales de ganar-ganar. Es decir, yo voy a acordar contigo para que yo gane y tú ganes. No un juego de suma cero en el cual, como ha hecho Occidente en toda su tradición colonialista y neocolonialista, es para que yo gane, tú vas a perder. Yo te expolio las materias primas, me las traigo, fabrico con ellas y te vendo ahora el producto final, lógicamente muchísimo más caro. Con lo cual, tú, que tenías la materia prima, resulta que hay que comprar el resultado del trabajo de esa materia prima a un coste muchísimo mayor, con lo cual, en el fondo, lo que hay es un expolio. Es decir, es como si estuvieran llevando la materia prima casi gratis para luego venderte el espejito, ¿no? Y la tercera categoría política es la defensa de los valores tradicionales. Valores tradicionales que entiende Putin y las élites del Kremlin entienden que van unidos a lo que es la identidad rusa, la identidad, la tradición, la historia rusa, desde la ortodoxia hasta los grandes símbolos de la época soviética, desde la historia del Imperio Ruso, de la época de los Rurik del zarismo, de Catalina Grande y de Pedro I, hasta los éxitos durante la Unión Soviética. Hablemos de Gagarin, la carrera espacial, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar integrado en una concepción tradicional de la historia
y de la identidad rusa. Por eso es esa defensa de los valores tradicionales. Y yo creo que esto explica un poco el modelo ruso, el modelo que ha impulsado Putin a lo largo de estos años, que es un modelo dinámico que sigue en desarrollo, porque lógicamente hay contradicciones internas, porque no deja de ser en el fondo todavía una economía capitalista, aunque tenga el 50% de la economía sea pública, no deja de ser una economía capitalista, una economía de mercado, con lo cual tiene también, lógicamente, las distorsiones propias del mercado, o, por ejemplo, la independencia del Banco Central, que eso será una cosa a resolver en futuro, porque no puede ser que el Banco Central ni de Rusia ni ningún país esté sometido al consenso de Washington, porque el consenso de Washington es ese orden mundial basado en reglas que son las de ellos, que dice Estados Unidos. Claro, entonces, bueno, pues este tipo de cosas todavía existen, pero yo creo que es un proceso que será todavía largo, pero que a medida que vaya emergiendo ese orden multipolar, se verá con más claridad, ¿no? Juan, a propósito que hablas, ¿no?, de esta dinámica de la economía rusa, ¿no?, que está haciendo su propio camino. Has hablado que en tu libro están esos discursos de Putin entre 2014 hasta nuestros días. 2014 que fue un punto de inflexión donde tú mencionaste, ¿no?, que empezaron las sanciones y demás. También se dice por ahí que si en 2014 Rusia hubiera intentado hacer lo que está haciendo hoy militarmente, tal vez no hubiera podido o no hubiera aguantado las sanciones a las que ha sido sometida en el último año. Puede que este modelo económico que tiene Rusia es la que haya provocado que Occidente no haya podido aplastar la economía rusa tal como lo anunció en su momento cuando empezó la operación especial militar en Ucrania el gobierno de Estados Unidos? Evidentemente. A ver, si Rusia hubiera tenido simplemente una economía especulativa, del tipo de transacciones comerciales sobre productos que se fabrican en países del tercer mundo o emergentes a muy bajo coste y demás, si no hubiera tenido tejido industrial, agrícola, ganadero, demás, no hubiera podido resistir, evidentemente. ¿De dónde iba a fabricar? Es decir, por muchas materias primas que tienen, es decir, no solo para fabricar no se hace falta tener mineral de hierro, hay que tener industrias para procesarlo, hay que tener fundiciones, hay que tener luego fabricación, hay que tener ingeniería para fabricarlo, todo eso tiene que estar. Claro, tú no puedes decir que vas a ir a decirle a Brasil, fabrícame 100 tanques. Claro, no se puede. Es decir, lógicamente aquí ha habido una planificación estratégica por el cual se ha acumulado capital, se ha acumulado sobre todo capacidad productiva, desarrollo industrial, sustitución de importaciones, etcétera, etcétera. Queda por hacer, claro que queda por hacer, todo no lo puedes hacer y menos en 6 años. Es decir aquí en países occidentales a veces se llevan 20 años y son capaces de hacer nada. Es decir, entonces, bueno, en 6 años es muy difícil, 6, 8 años, 10 años. Es muy difícil transformar todo el país para que tenga la soberanía absoluta. Tiene soberanía alimentaria, eso está conseguido. Tiene soberanía en gran parte del tejido industrial. Quedan cosas, claro que quedan cosas. Por ejemplo, y eso en los últimos declaraciones de Putin lo ha resaltado. Queda por impulsar bastante de la microelectrónica o, por ejemplo, el desarrollo de drones, que ha sido una cosa recientísima porque se ha visto que hacía falta, que no se estaba a la altura necesaria. ¿Por qué? Porque no había hecho falta tampoco, esa es la realidad. Porque la guerra tampoco había tenido hasta ahora los drones esa importancia. Casi siempre eran, bueno, pues de reconocimiento y cosas por el estilo, o de un ataque puntual. Realmente fue a través del enfrentamiento entre Azerbaiyán y Armenia cuando se empezaron a vislumbrar la importancia que en el teatro de operaciones tenían los drones. Entonces, bueno, pues claro, todo eso ha habido que haberlo muchas veces improvisando, muchas veces con errores, con retrasos, claro, evidentemente. Es decir, bueno, ¿se han cometido fallos importantes? Bueno, habría que ver, por ejemplo, si no fue un fallo, efectivamente, que hubiera 300.000 millones de activos rusos en el extranjero. Pero también es verdad que cuando todo tu energía que se vendía afuera se vendía y se pagaba y se cobraba en dólares,
pues tienes que tener cuentas y fondos allí. Es decir, no todo es tan sencillo, ¿no? Es decir, que a lo mejor era casi inevitable que parte te la cogieran, ¿no? Te la robaran, ¿no? Ahora, quizás no había que haber intentado salvar buena parte de esos 300.000 millones. Pero bueno, la realidad es que también hay que darse cuenta, y hay una noticia de Bloomberg reciente, de que activos occidentales en manos de Rusia ya han sido captados 150.000 millones. Es decir, que seguramente Rusia mantendría una carta guardada de, bueno, pues ya iremos viendo cómo va evolucionando la cosa y nos empezaremos a hacer con inversiones occidentales. Recientemente, esto es una noticia hace 2 o 3 días, han nacionalizado 2 grandes multinacionales europeas, Danone, entre ellas, en Rusia. Bueno, pues de momento han quedado nacionalizadas. Es decir, quiero decir que errores y estas cosas, claro que se producen y siempre habrá críticos que digan, pues esto se hizo mal y aquello, bien, cierto. Pero ya digo, yo no estoy para dictaminar sobre una situación concreta o unos hechos concretos. Yo creo que lo importante de un libro sobre escritos y discursos de Putin 2020-2022 es para ver cómo se han ido desarrollando las cosas y cómo se ha llegado ahí, y que además lo diga el protagonista. Que eso es lo interesante, porque para que lo digan los de siempre, los sospechosos habituales, ya está todo, está habitualmente toda la prensa, los libros que salen de las editoriales comerciales, ¿no? Es decir, los canales de televisión, en fin, esto no tiene mayor importancia desde un punto de vista. No digo que no haya trabajos serios, es decir, por ahí, pues efectivamente lo sabrá, pero lo que al público normal le llega es esto. Entonces yo creo que, bueno, pues se trata de dar la oportunidad de escuchar a la otra parte y además de escucharla directamente. No lo que yo digo, sino lo que él dice. Juan, hablabas de esos famosos 300.000 millones de dólares, ¿no? Que Occidente ha congelado, que intenta confiscarlos y quedárselos y en parte, aparentemente, enviarlo a Ucrania para su reconstrucción y demás. Todo esto ha desatado una desdolarización que va, digamos, llevándose de forma exponencial, ¿no? Puede que si cuanto más se extienda el conflicto, mayor va a ser la desdolarización. Puede que si el conflicto se termina antes, entre comillas esto, se corre el riesgo de que se frene esa desdolarización y que un poco se olvide lo que ha pasado y que de vuelta a Estados Unidos tenga esas armas, esas trampas, ¿no? Porque también recordemos, hace un par de meses o así, el senador republicano Marco Rubio dijo que de continuar las cosas como van en 5 años, ya no podrán sancionar a nadie porque prácticamente el mundo estará desdolarizado, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Esto es muy triste decirlo, porque lógicamente estamos hablando de vidas humanas. Pero si la guerra hubiera acabado en febrero de 2022 o en marzo de 2022, cuando se realizó el acuerdo de Estambul, que luego Occidente no lo firmó y obligó a Zelensky a no firmarlo. Y Si la apareció guerra, muerto el negociador también. si la guerra llega a acabar en ese momento, sin duda, hoy estaríamos en una fase todavía muy primigenia de la desdolarización. Todo esto lo ha acelerado. El hecho de que la guerra continúe lo acelera. La guerra es un acelerador de la historia. Es así, es muy triste. Es muy triste porque indica lo que indica, ¿no? Sobre todo la pérdida de vidas humanas y la destrucción, ¿no? Pero la guerra es un acelerador de la historia. De hecho, es un motor, Marx lo llamaba un motor, ¿no? Es decir, la lucha de clases, la guerra social y demás, ¿no? Es decir, es así, lamentablemente es así. Yo creo que todo esto ha venido a acelerar. Putin en febrero del año 2022 le pegó una patada al tablero geopolítico, lo destrozó. Y a partir de ahí nada ha sido igual. Nada ha sido igual. Posiblemente no hubiéramos visto nunca la reconciliación de Irán con Arabia Saudita. Posiblemente no hubiéramos visto nunca la interrelación y es decir, la expansión de los BRICS o de la Organización de Cooperación de Shanghái. Posiblemente algunas repúblicas
iberoamericana se hubiera visto con problemas más graves, porque ya estaban siendo muy asediadas. Por ejemplo, el caso de Venezuela, ¿no? Es decir, posiblemente habría cosas que ahora mismo nos parecerían, vamos, absolutamente como de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, que cada vez más países empiecen a comerciar con sus monedas nacionales, o que ya existan estudios muy avanzados y propuestas muy avanzadas para ir aprobando la creación de una nueva moneda respaldada en oro, frente a un dólar que no lo ha respaldado nada. Desde que el año 73 se acabó el patrón oro ante la inmensa deuda norteamericana, que entonces era una ridiculez con la que existe, comparado con la que existe hoy día. Entonces, claro, todo esto hubiera sido impensable. Y efectivamente, ¿y la desdolarización qué significa? La desdolarización significa soberanía para los pueblos, para que esos pueblos decidan qué economía y qué quieren hacer con su propio destino. Y soberanía para los pueblos significa, a la larga, multipolaridad. O sea, esto es muy importante. Es decir, realmente el frente de la desdolarización es uno de los frentes más estratégicos, más importantes de esta guerra mundial que hablábamos al principio. Ahí se está jugando realmente mucho. Eso sí que es un factor estratégico de primer orden. No si se avanza más o menos en Zaporozhia o en Donetsk. Es decir, eso es un teatro militar convencional que acabará como tenga que acabar, y no vamos a entender yo aquí ahora, pero en cambio el tema del dólar, de ir hacia monedas de reserva soportadas por materias primas o por el oro, de ir a una estructura económica internacional, de ir a instrumentos, a herramientas alternativas al SWIFT, para no depender de países occidentales expertos en el robo y en las sanciones. Claro, es decir, si yo puedo pagar mi energía con quien me la provee y ya lo puedo pagar por un mecanismo que dominamos nosotros, yo ya sé que no tengo por qué tener cuentas en dólares en bancos occidentales para que venga Ursula von der Leyen y su banda a robármelo. Es que es así de sencillo. El mundo se ha dado cuenta que la soberanía, la independencia, la libertad pasa por ahí. Pasa por levantar toda una estructura alternativa a la que existía desde el año 45 con el consenso de Washington y que lógicamente pues estaba siempre sustentada en las decisiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que tiene que tener siempre un presidente norteamericano, de la OTAN, que tiene que tener siempre un general jefe norteamericano, etcétera, etcétera. Lo que se decidiera en Wall Street y en la City de Londres. El mercado del oro manipulado en Londres. Eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. Y estas élites, pues, es decir, solo tienen dos posibilidades. O nos llevan a la destrucción total con tal de intentar sobrevivir en su soberbia, o al final tendrán que aceptar que son una parte más y que tendrán que negociar y hablar de tú a tú y en plano de igualdad con India, con China, con Rusia, con África, con Hispanoamérica. Tendrán que hablar así, en plano de igualdad. Si no, pues irán a la desintegración, a la decadencia más absoluta, a la ruina, o intentarán llevarnos a todo a un holocausto nuclear con tal de seguir manteniendo su locura. Porque esto realmente, en el fondo, cuando uno ve los presupuestos ideológicos del globalismo, se da uno cuenta de que efectivamente lo que están es enfermos. Aquí tenemos la tapa del libro, Juan, Escritos y Discursos, Putin, y bueno, ya aparece tu nombre. Quienes quieran acercarse, acceder, tener, contar con este libro en su colección, en su propia biblioteca, en su casa, ¿cómo pueden hacer, Juan? Bueno, pues vamos a ver, la forma más sencilla, porque va a ser difícil encontrarlo por ahí, por razones obvias que muchos entenderán, es pedirlo por correo electrónico y se le envía tranquilamente a casa. El correo electrónico te lo puedo decir y luego si quieres lo señalas tú ahí en la esta del podcast. El podcast es director@iegeopolítica.es. Decir una cosa, lamentablemente no podemos enviar a Sudamérica el libro. ¿Por qué? Porque el coste es brutal y de verdad no estamos por la labor de que nadie tenga que pagar 80 o $100 por el libro. Tal vez en formato PDF, Juan.
estamos ahora mismo viendo la forma en que es posible que se publique allí. En México y posiblemente en Argentina, ver la posibilidad de que se publique ahí y ya, por ejemplo, enviarlo de México a Costa Rica o a Panamá ya no es lo mismo que enviarlo de España hasta allí, es decir, lo puedo asegurar. Los precios son prohibitivos. Estamos viendo eso, la posibilidad de que se edite en algún país de Latinoamérica y viendo también la posibilidad de sacar una edición en formato digital para que la gente se lo pueda, a bajo precio, se lo pueda bajar y lo pueda tener. Pero vamos, de esto ya lo anunciaremos, ya os lo diremos. Ahora, el que quiera en Europa, es decir, no España, Portugal y el resto de países europeos, sí que lo puede conseguir escribiendo al correo director@iegeopolitica.es. Perfecto, Juan. Putin, escritos y discursos, Juan Antonio Aguilar. Prólogo de José Manjón, es lo que se puede leer en esta etapa, donde habla o también está allí en la colección Geopolítica. Muchísimas gracias, Juan, por tu presencia este día en Realpolitik Room y de presentarnos este material tan valioso en los tiempos que corren, además, y con esta generosidad de compartirlo con el público, Juan. Pues nada, agradecido a vosotros, que eso es lo que dais a conocer esto. Y bueno, pues quien se haga con el libro, espero que les sirva por lo menos para tener un criterio más propio, independientemente de lo que luego piense políticamente de Rusia, de Putin o de Occidente y demás. Yo creo que lo importante es tener la información. Es decir, poder decir, bueno, a mí no me cuente usted esto porque yo he leído exactamente tal artículo y no es eso lo que dice Putin. No es eso lo que plantea Rusia. Es decir, yo creo que esto es lo importante. Al tener, fíjate, que lógicamente este libro, ni 100 libros como este, podría equilibrar en ningún caso la potencia arrolladora de los medios de comunicación occidentales, tanto en prensa, radio y televisión, como en las propias redes sociales. O sea, esto no es más que una pulga en una selva, es decir, este libro. Es decir, pero, bueno, por lo menos que exista la opción para aquel que busque, que pueda encontrar algo, es decir, esa opción. Decir también que está editado en la colección Geopolítica, donde, bueno, ya son más de como 25 títulos que llegamos dedicados a temas de geopolítica, donde hay autores rusos, turcos, pakistaníes, españoles, es decir, es una colección muy completa dedicada a esto, a la geopolítica, y yo creo que, porque aquí hay mucha gente que habla de geopolítica, pero o sus fuentes son muy malas o su conocimiento es muy deficitario, ¿no? de lo que es la geopolítica. Entonces, bueno, pues que lo vean, aconsejo también como un ejemplar más de una colección que consideramos importante para el conocimiento del público. Muchas gracias, Juan. Pues nada, hasta la próxima, gracias a vosotros.